un programa de interés general, educación y actualidad, entre todos, con la conducción de Esther Flores, Alicia Martínez, Mirta Giovanetti y Clelia Herbatín, entre todos, por AM 1580 Tradición. Buenas tardes, queridos oyentes de AM 1580 Radio Tradición. Nos encontramos nuevamente en la primera emisora del Partido de General San Martín, en la cual transmitimos por streaming y redes sociales. Aquí comienza nuestro programa Entre Todos, que sale al aire los jueves de 18 a 19 y los domingos también de 18 a 19. Sus integrantes: Esther Flores, Clelia Herbatín, Mirta Giovanetti en el Rincón Literario y yo, Alicia Martínez. Recordemos que Entre Todos es un programa cultural y de interés general, con temas de actualidad, música y noticias. Bueno, yo hoy voy a hacer un paseo por la historia. San Juan, pionera en los derechos políticos de la mujer. Las mujeres acá en San Juan votaron por primera vez en el año 1928, mientras que en el resto del país solo lo hicieron los hombres. La Ley Orgánica Municipal de 1908 no hacía diferencia de sexo para los mayores de 18 años y que pudieran ser electores y presentarse como candidatos provinciales, con el apoyo del caudillo y gobernador Cantoni. La provincia asumió un rol progresista y en 1934 Emar Acosta se convirtió en la primera diputada provincial argentina y latinoamericana. No suele recordarse que en la provincia de San Juan fue donde primero se obtuvo el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres. Ya la Ley Orgánica Municipal de esa provincia, aprobada en 1908, no hacía diferenciación de sexo al establecer que los contribuyentes de tasas e impuestos municipales mayores de 18 años podían ser electores y presentarse como candidatos en el ámbito local. Desde el año 1919, en dicha provincia, comenzó a crecer la figura de Federico Cantoni, que ese año creó una escisión disidente del radicalismo, junto con su hermano, y los Cantoni fueron caudillos opuestos a Irigoyen. Elegido gobernador en 1923, Federico Cantoni produjo profundos cambios en su provincia, poniendo mejoras en las condiciones laborales, sociales y jurídicas de los sectores más postergados de la sociedad, a partir de la aplicación de un sistema impositivo progresivo que le cobraba más a los que más tenían, luchando duramente contra los poderes económicos locales. Cantoni impulsó la primera experiencia de constitucionalismo social en nuestro país, que se concretó 4 años después en la reforma provincial. El nuevo texto constitucional sanjuanino, el más progresista del país hasta ese momento, o sea, 1923, el más progresista del país hasta ese momento, además de reconocer derechos laborales, sociales, estableció en la provincia el sufragio universal sin discriminación por sexo,
y Eva Araya de Collado se convirtió en la primer mujer a cargo de un municipio en América Latina al ser nombrada comisionada en Calingasta. Las sanjuaninas votaron por primera vez en el orden provincial en abril de 1928, mientras que en el resto del país solo lo hicieron los hombres, en las elecciones que pusieron por segunda vez en la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Pero 2 años después, cuando fue derrocado el caudillo Cantoni, se dio una situación curiosa. El interventor federal nombrado por el general Uriburu consideró que el voto femenino era inconstitucional. La fundamentación esgrimida muestra a las claras lo que se venía en el país con el golpe. Como el artículo 16 de la Constitución Nacional establece que en la nación no hay fueros especiales y todos sus habitantes son iguales ante la ley, cuyos derechos, según el artículo 14, se ejercen conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio y que según el artículo 5, las provincias deben adoptar el mismo sistema representativo que la nación. Si las mujeres no votan en todo el país, no pueden tener las sanjuaninas ese privilegio de hacerlo. Semejante argumentación en torno a la igualdad jurídica alcanza y sobra para entender por qué no es una exageración llamar infames a los casi 13 años de nuestra historia, iniciados en 1930. Y resulta incomprensible cómo hoy algunos historiadores autodenominados serios hablen de los tiempos de la República Conservadora. La noticia no tuvo mucha repercusión en la gran prensa de esa época, pero con su mirada atenta, Roberto Arlt le dedicó en las páginas del diario El Mundo en la cual él trabajaba una de sus aguafuertes, donde tras informar la situación y denunciar la esclavitud de la mujer, cuyo brutal destino es dar hijos al Estado, cuestionaba la medida y apuntaba a las razones de fondo para que las mujeres estuviesen privadas del voto. Las mujeres no se han dado cuenta de la fuerza de que disponen entre sus manos. Viven sumergidas en los problemas domésticos y el deber de nosotros, los que podemos escribir en los diarios, es despertarles la conciencia hacia el derecho que tienen y las consecuencias que pueden recoger al hacerlo. En 1931, las sanjuaninas no pudieron votar. Recién lo harían en el orden provincial en 1934. Y en esa oportunidad tuvieron un desquite. Llevaron a su legislatura a la primera diputada argentina y latinoamericana, Emar Acosta. Mujeres, nosotras pronto vamos a votar y es necesario hacerlo con conciencia. Recordemos que en septiembre de 1947 la Cámara de Diputados convirtió en ley al voto femenino, pero recién el 11 de noviembre de 1951 las mujeres votaron por primera vez en la Argentina gracias a la ley 13.010, conocida como la ley Evita. Y con este tema, recordando historia, nos vamos
a un tema musical. Hola, buenas tardes, queridos amigos de la 1580 Radio Tradición. ¿Cómo están? Espero que bien. Aquí nos encuentran, como todos los jueves, a las 18 horas en nuestro programa Entre Todos. Alicia Martínez, Esther Flores, Mirta Giovanetti y yo, Cley Herbatín, para brindarles una hora de información sobre temas de actualidad, educación y de interés general. Y hoy vamos de paseo por el riachuelo. Se observa un paisaje más agradable, pero las aguas siguen contaminadas. Recordemos que el riachuelo señala el límite sur de la ciudad con el conurbano. El río Matanza-Riachuelo es un curso de agua de 64 kilómetros de largo que nace en la provincia de Buenos Aires, en General Las Heras, Cañuelas, y desemboca en el Río de la Plata. La cuenca del río Matanza-Riachuelo atraviesa 14 municipios: Avellaneda, Lanús, Loma de Zamora, La Matanza, Esteban Echeverría, Ezeiza, Cañuelas, Almirante Brown, Marcos Paz, General Las Heras, San Vicente. A lo largo de este recorrido recibe el aporte de decenas de arroyos. Su desembocadura en el Río de la Plata le da el nombre al famoso barrio de La Boca, en la ciudad de Buenos Aires. Ya ubicado geográficamente, vamos a su estado actual. Se observan cambios positivos en el cauce y en la orilla, que ahora luce reforestada, pero falta cumplir el fallo de la Corte Suprema de hace 14 años que ordenó el saneamiento de toda la cuenca. Los barcos abandonados o semi-hundidos que jamás iban a zarpar ya partieron. El agua luce quieta, sin vida, pero sin muerte ni camalotes de basura descomponiéndose. El olor es a río, por momentos fuerte, pero no nauseabundo. El viejo puente transbordador dejó de ser una mole negra y está pintado de gris. El poeta y compositor Enrique Cadícamo no reconocería esta nueva postal del riachuelo, que permite volver a navegarlo y disfrutarlo aunque sigue estando contaminado. El cambio principal se nota desde el agua. La Fundación Por la Boca, integrada por un grupo de empresarios y vecinos, invita a subir a una lancha de la Subgerencia de Higiene Urbana en cuencas hídricas de la ciudad. Manifiestan que desean que vuelva la navegabilidad regulada y deportiva. Y ese deseo se cumplió, ya que el domingo 21 de mayo de este año, y después de 50 años, el riachuelo volvió a tener una competencia de remo. La regata se disputó en un circuito de 5.600 metros y contó con 80 inscriptos que usaron 30 botes. Esa fecha coincidió para celebrar el 98 aniversario del Club de Regatas Almirante Brown. Fue un reto enfrentar esa prueba tan deseada en el marco de la recuperación ambiental. Fue una fecha muy especial para los remeros. Para los organizadores fue un gran honor y responsabilidad, ya que La Boca es un lugar mítico y emblemático. La cuenca Matanza-Riachuelo es considerada la cuna del remo nacional. Hasta ahora solo se hicieron cambios cosméticos, como el retiro de cascos abandonados en sus márgenes, pero sigue la descarga de contaminantes industriales y cloacales sin tratamiento. De acuerdo a la información de Acumar, que publica en su página web, los valores de oxígeno disuelto en la cuenca del riachuelo, en la cuenca baja del riachuelo, siguen siendo inferiores a 1 miligramo por litro, lo que imposibilita la vida. El mayor contaminante son los líquidos cloacales. En la cuenca viven 5 millones de personas y la mitad no tiene cloacas. Esto se revertiría cuando esté terminado el sistema riachuelo que construye AISA. El monitoreo del saneamiento le corresponde al Juzgado Federal Correccional número 2 de Morón,
donde se ven lanchas del gobierno porteño y Acumar, conocidas como catamaranes barredores, que se ocupan de recolectar botellas plásticas y otros residuos que se acumulan sobre las márgenes. Hagamos un poco de historia. A lo mejor les va a aburrir, pero es interesante escucharlo. Entre 1800 y 1810 cobró relevancia la actividad ganadera en la zona de la desembocadura del riachuelo. Se instalaron mataderos, curtiembres y saladeros en las orillas del río, que oficiaba de puerto natural. También las primeras producciones de jabón, velas y otros derivados de cueros y grasas convertidas en combustibles. Con la independencia del país, empezó a desarrollarse una economía exportadora y crecieron los establecimientos productivos de carne salada y cueros primero y de lana después. A partir de 1860, el crecimiento de la red ferroviaria en el país permitió el desarrollo de la exportación de cereales producidos en la pampa húmeda, que a fines del siglo XIX se había convertido en uno de los grandes motores de la economía argentina, junto con la exportación de carne procesada en los frigoríficos. Fue ahí el inicio de la contaminación. La primera orden oficial de limpiar el río fue dictada por la primera junta en 1811. Desde entonces se repiten las medidas de gobierno con el mismo fin, lo cual señala un problema ambiental que venimos arrastrando, ¿saben cuánto? 212 años. En 1868 y 1871, las epidemias de fiebre amarilla y cólera produjeron enormes cantidades de muertes entre los pobladores de la zona. El riachuelo era señalado como un foco de infecciones, por lo que la legislatura de esa época ordenó suspender las actividades del saladero. Con el crecimiento de la actividad portuaria y la economía exportadora, empiezan a formularse proyectos de ampliación del puerto del riachuelo. Tuvieron que ensanchar su desembocadura, construir un dique y un muelle. El primer barco regular de pasajeros ingresó a la boca del riachuelo el 25 de enero de 1883 en medio de grandes festejos. Se llamó Italia el barco ingresado. El puerto del riachuelo ofrecía un paraje compuesto por embarcaciones, barracas, talleres, astilleros y fábricas, transitado diariamente por decenas de miles de trabajadores, en su mayoría inmigrantes que llegaban a nuestro país promisorio de una vida mejor. El crecimiento de las exportaciones impulsó la creación de dos nuevos puertos, el Puerto Madero en la ciudad de Buenos Aires y el puerto de Dock Sud en Avellaneda. Estos nuevos puertos, con el puerto nuevo de Retiro, inaugurado unos años después, reemplazaron al puerto del Riachuelo, que disminuyó progresivamente su actividad a lo largo del siglo XX hasta su cierre definitivo por parte de la dictadura militar en 1976. El paisaje se había convertido en un gigantesco cementerio de barcos y chatarras abandonada en un curso de agua cada vez más afectada por la contaminación cloacal. Todos se acordarán cuando en 1993 la secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alzogaray, presentó un proyecto de limpieza del riachuelo a completarse en 1000 días. El proyecto jamás llegó a realizarse y la funcionaria fue imputada por enriquecimiento ilícito y malversación de fondos. Como ven, este tema es de larga data. Posiblemente los aburrí un poquito con esta historia, pero me pareció interesante desarrollarla para que se entienda cómo nos cuesta enfrentar y solucionar un problema tan crucial que involucra nada más y nada menos que a la salud. Es hora que nos demos cuenta que debemos cuidar los cursos de agua, evitando descartar en ellos desperdicios, latas, botellas y todo tipo de basura.
y ayudar a las organizaciones que se ocupan del reciclado, convirtiendo todo tipo de material en nuevos productos o en materia prima para su posterior utilización. Se previene así la contaminación del aire y del agua. Bueno, sin querer desemboqué en un tema que daría para desarrollarlo en otro programa. Pero encontré un texto que me gustó mucho y quisiera compartirlo con ustedes. Encontré este texto que me gustó mucho porque habla de todas las maravillas que la naturaleza nos hace vivir. Lamentablemente, somos los mortales los únicos responsables de mantener esas maravillas y cuidar nuestro único hogar, que es la tierra. Y aquí va el texto. Se llama El espectáculo del mundo y lo escribió Silvia Fesquet. Alzando la mirada, todo lo que se divisa es el cielo infinito, un azul parejo y límpido que nada quiebra, nada interrumpe. Un viento levísimo acaricia la piel, mientras los ojos cerrados retienen la imagen de esa inmensidad sin límites ni fisuras. Cae la tarde y el silencio lo envuelve todo. Ni siquiera algunas voces que la brisa acerca alcanzan para quebrar la magia del instante. Es una rara sensación de comunión con ese entorno en que la naturaleza es dueña y señora. La maravilla que se extiende arriba, al frente, a los costados, no es obra del hombre. No intervino su mano en el cielo protector, ni en ese sol que empieza a despedirse, hundiéndose lentamente en un horizonte inabarcable, ni en el rumor de las olas que rompen en la orilla. De pronto, en algún lugar, empieza a sonar el concierto de Aranjuez. Es fácil abandonarse y dejarse envolver por sus acordes. La fiesta de los sentidos es completa. Un morro que se alza imponente exhibiendo el regalo de una vegetación exuberante, con una gama de verdes que no parecen de este mundo y que solo interrumpe aquí y allá el amarillo restallante de unas flores de ensueño. En medio del mar, unas formaciones rocosas que han estado allí, quién sabe desde cuándo, y que seguirán estando cuando ninguno de nosotros pueda ya contemplarlas. Una sensación de plenitud invade el cuerpo y el alma. Es una sensación casi física, algo que sacude los sentidos y reconcilia con la vida. Todo parece posible entonces, frente a esa inmensidad y a esa naturaleza que se ofrece y se prodiga en todo su esplendor. Ninguna amenaza puede cernirse sobre un mundo que se presenta perfecto. Unos rayos se abren ahora en medio de las nubes que han empezado a salpicar el cielo. Todo ocurre con independencia de nuestra voluntad. Solo queda extasiarse ante la maravilla y volver a experimentar la pequeñez infinitesimal de los mortales frente a tan rotunda demostración de poderío. Una emoción intensa se apodera de cada fibra del cuerpo. Es imposible contener las lágrimas, de tan conmovedora la belleza que a veces duele. Hola, buenas tardes a todos. Otro jueves de Entre Todos, donde con mis amigas Alicia, Clelia, Mirta y yo, Esther, les traemos temas que a nosotros nos interesa, porque realmente es lo que buscamos cada jueves de que llegue a ustedes. De todas maneras, pueden escribir después por el Facebook, AM Tradición, diciendo qué les parece, los temas, qué opinan, si les gustaría que tratáramos otros temas. Bueno, hoy lo que voy a tratar es cuál es la posición argentina y una deuda que afecta sobre todo a las costas y el mar. Porque el mundo discute hoy cómo hacer para frenar la contaminación plástica. Y Argentina es uno de los 175 países que participan de la cumbre en París. Participaron, digamos, ¿no? Porque, bueno, ya ha terminado. Se ha encontrado plástico incluso en la fosa de las Marianas y del Himalaya también. El problema es que los peces que ingieren partículas de plástico pueden desarrollar problemas de metabolismo. El primer efecto de estos daños por contaminación se ve en la diferencia de tamaño entre ejemplares de la misma especie.
Un pez contaminado puede tener un tamaño inferior al que te debería tener en condiciones normales, ¿no es cierto? Bueno, vamos a contar un poquitito cómo vuelve el plástico del mar y cómo comemos los peces, ¿no? Que son los que comen los plásticos. Comemos plástico cuando comemos pescado, pues ellos comen el plástico que nosotros tiramos al mar. Parece un juego de palabras, pero es tremendamente cierto. Conocerán los resultados de nuevas investigaciones acerca de por qué los peces comen el plástico que desechamos al mar. Estas informaciones nos vendrán bien para entender la seriedad del problema y la necesidad de una toma de conciencia al respecto de nuestra parte. ¿Por qué los peces comen plástico? Casi todos los océanos están contaminados de plástico y los pescados que nosotros consumimos también lo están. ¿Por qué los peces comen plástico? Se han realizado algunos estudios y se llegaron a las siguientes conclusiones. Pequeños microorganismos como el krill, que es un pequeño crustáceo que se adhiere al plástico y es un alimento habitual, por ejemplo, para las anchoas y muchos otros pescados, confunden a los peces haciéndole creer que lo que ingieren es un alimento cuando en realidad es plástico. La cuestión es sencilla de entender. Todo el plástico que botamos al océano llega a nuestro estómago, a través del estómago de los pescados. Es decir, que ingerimos el mismo plástico que desechamos. Ya sabemos que el plástico puede ser tóxico y que los animales que lo comen pueden, por lo tanto, encontrarse malnutridos e inclusive tener un comportamiento diferente al considerado normal, moverse por zonas diferentes, nadar a diversas superficies, algo que también modifica su composición integral incluso como materia prima para la fabricación de los alimentos. Según los estudios que se han realizado sobre el tema, el olor de pequeños microorganismos como el krill, que colonizan el plástico en el océano, están engañando a los peces para que lo coman. El plástico ya forma parte de nuestra cadena alimenticia. Miren qué bien, chicos. Vamos a comer, vamos a poner en un plato de plástico, un montón de plástico, le ponemos sal, saborita y lo comemos. Hay una lógica bastante sencilla de entender. Un océano en mal estado produce poblaciones con mala salud. En cambio, un océano saludable mantiene saludables a las poblaciones y habría que tomar conciencia de este hecho irrefutable. Esto está unido al problema, a lo que contó justamente Clelia del Riachuelo. Como parte de estos estudios se realizan investigaciones específicamente con anchoas para descubrir si el plástico era capaz de modificar sus comportamientos. Entonces se recolectaron colonias de anchoa con la intención de ejecutar una prueba de olor. En los tanques de peces se inyectaron agua salada regular o agua perfumada con plástico limpio, o agua perfumada con plástico asentado en el océano durante 3 semanas o aguas perfumadas con krill. Realmente es increíble cómo los científicos hacen distintas pruebas, ¿no? Como los otros días estaba mirando en televisión también, de una buza argentina que está en Estados Unidos, y cómo restaura, ¿no?, en el fondo del mar todas las variaciones de las plantas animales que hay en el fondo del mar. Como resultado encontraron que las anchoas casi no reaccionaron al agua corriente ni al agua perfumada con plástico limpio. Pero el comportamiento cambió cuando se introdujeron en el tanque con el agua con olor a plástico, empapado en el océano. La reacción fue muy similar a la que tienen los peces cuando se encuentran con olor a comida y con la comida real. También reaccionaron frente al krill, y en ambos casos las anchoas se agruparon y comenzaron a trepar por el estanque, ¿no? Realmente les aseguro que cuando yo vi esto, me admiro, ¿no? Y son cosas que uno a veces
Bueno, piensa que un pescado puede, como muestran muchas veces que las tortugas han comido bolsas de plástico o algo por el estilo, pero no esto tan finito, ¿no? Porque realmente es algo finito. Las personas que incluyen carnes rojas y de pescado en sus dietas pueden no sentir impresión por el hecho de que el animal coma plástico, como sí pueden sentirla las personas activistas en contra de la matanza de animales, ya sea para alimento, ropa, instrumentos varios. Pero en este caso ni siquiera es necesario tomar este debate. Si echas plástico en el mar, tarde o temprano ese plástico entrará a tu estómago. No hay mucha vuelta en el asunto, no hay mucho que pensar. Es así. Lo que sí tenemos que pensar es cómo tomamos verdadera conciencia de estas acciones para modificar en efecto nuestras prácticas y mantener una vida más saludable. Contaminar los mares no tiene puntos a favor, no los tiene. Son todos perjuicios que en última instancia llegan a tu organismo. Si estás en la playa disfrutando del mar y del sol y de un buen refresco, cuando termines tu bebida, no tires la botella al mar, hazlo en un cesto de basura y si no hay cesto de basura, guárdatela y luego la tiras en tu casa. Si tu nene o nena tiran, por ejemplo, una botella, y bueno, trata de que realmente no lo... La enseñanza, aunque los niños realmente hoy en día son los que más nos enseñan, ¿no? Fíjense que acá en la Argentina, por ejemplo, que dice que somos uno de los países, desgraciadamente, que según el Tratado de las Naciones Unidas sobre la basura plástica previsto para 2025, es la segunda de 5 instancias de negociación. La delegación argentina está encabezada por el viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Sergio Federoski, quien además fue acompañado, fíjense por quién, por la primera diputada cartonera, Natalia Saracho. Todos tenemos el interés de avanzar en el proceso y de que haya un tratado de basura plástica que dé con el fin de la contaminación para el 2040. El agua es un claro ejemplo del impacto de los residuos plásticos en el medio ambiente y nuestro país no es ajeno al problema. El 70% de los residuos encontrados en las playas bonaerenses es el plástico, de acuerdo a los datos recopilados en el último censo provincial de basura costera marina realizado en el 2022. La Argentina está en el puesto 28 de los 30 países que más contaminan los mares con residuos plásticos. Es decir, somos los campeones del mundo en algunas cosas y en otras cosas, desgraciadamente, estamos muy cerca también negativamente de ser los campeones del mundo. Ahora en este momento empezamos a hacer con los envases, la ley de envases, el reglamento de la ley de residuos sólidos urbanos, que se ha reglamentado hace 2 meses y es uno de los principales centrales de la cumbre. Tenemos un fuerte compromiso con una inversión de más de 100 millones de dólares en los últimos 2 años para la eliminación de todas estas cosas, ¿no? De la basura plástica. Y eso se da en los países del tercer mundo gracias a la presencia y acción de los cartoneros. Por su parte, al ser consultada sobre la cumbre, Gomel, que es imprescindible la elaboración de un borrador preliminar. Necesitamos que se comiencen a establecer categorías de qué plásticos eliminar y cuáles reducir progresivamente o circular de manera segura. Con respecto a nivel nacional, la representante de la Fundación consideró que el país está un paso adelante con respecto a la ley de microperlas añadidas a cosméticos de higiene. Fíjense en las propagandas que hacen del champú, las modelos donde dicen que está hecho a base de plantas. Y también tenemos ahora en los envases, el tratamiento de la ley de envases, ¿no? Que aunque hacía 20 años que se estaba debatiendo en el Congreso, había una deuda de quiénes debían hacerse cargo de los residuos. ¿Qué pasa con los residuos a cielos abiertos? Ese es un problema también muy grande que hay en este momento.
Así que recuerden, la idea es frenar la polución plástica, que es el objetivo del encuentro organizado en París, que contó con la participación de 175 países y 1.500 científicos. Pero Estados Unidos, China y Arabia Saudita, productores de petróleo, se oponen en esta globalidad desde el primer día. Pasa lo mismo que yo lo digo en forma personal, ¿no? Ahora que van a llegar las votaciones, que pensemos bien, no solamente en la seguridad, que es lo que en los noticieros continuamente muestran, que es lo importante en los hospitales, que ya también he hablado sobre la bronquiolitis y que no hay pediatras y no voy a volver a redundar en eso porque está en todos lados. Tenemos que buscar soluciones porque el mundo que habitamos no es solamente la Argentina. El mundo globalizado es lo que nos viene en todas las cosas. Así que, fíjense, ¿quién se le iba a ocurrir que comer pescado ibas a comer un plástico? Bueno, vamos pensando soluciones, siempre tratando de interiorizarnos en las cosas, porque justamente interiorizándonos es donde podemos a lo mejor contribuir de alguna manera como un granito de arena. Bueno, espero no haberles dado malas noticias y que pasen un lindo fin de semana. Los esperamos el próximo jueves de 18 a 19 horas aquí en nuestro programa Entre Todos. Bueno, chicas, vamos a distraer un poquito, ¿no? Con ciertas curiosidades que encontré allá en este libro, Leyendas Urbanas e Historias de Nuestro País, de Eduardo Lázari, que es un libro donde hay muchas leyendas urbanas y aparte otras curiosidades que a mí me llamaron mucho la atención, me gustó mucho. El autor escribió en su libro algunos nombres para recordar. Y entre los nombres dice que el nombre es lo que nos distingue, nos hace únicos, nos da identidad. Y lo mismo pasa con las ciudades, los barrios, las calles. Los nombres además ofrecen información. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, algunas reglas permiten aprender ciertas curiosidades, por ejemplo, la antigüedad de un barrio, o ayudan a recordar fechas, nombres, acontecimientos. Nuestros barrios porteños tienen nombres religiosos, por ejemplo, tenemos el barrio que ya habitado desde la época colonial, de Montserrat, de San Nicolás, de San Telmo, de Recoleta, entre otros. Típicos, y ya desde aquella época siguen con esos nombres. Están agrupados ahí en nombres religiosos. Claro. Después, por ejemplo, con Retiro también se destaca una curiosidad. Cuando nació la ciudad en una cueva, en la barranca de lo que hoy es la Plaza San Martín, se había instalado un vagabundo. Como estaba lejos del centro, a esa zona se la llamaba Retiro. Y así quedó en referencia a ese misterioso personaje restringido del centro. A ese lugar se lo llamó Retiro, por este motivo. En la nomenclatura urbana aparece otro dato interesante. Los barrios cuyos nombres comienzan con villa son posteriores a 1887. Es decir, cuando la ciudad de Buenos Aires alcanzó los límites actuales de la mano del presidente Miguel Juárez Celma, y la excepción es Villa Real, que debe su nombre al paso de un virrey hacia el año 1800. Hubo un problema. Para las autoridades a fines del siglo XIX, como la ciudad había sido formada por la unión de varios pueblos, algunos nombres se repetían. Entonces, ¿qué hicieron? Una vez establecido formalmente el plano de la ciudad, sus límites eran el riachuelo por un lado, el Río de la Plata y una línea convencional que hoy es la avenida General Paz. Se decidió entonces ordenar la totalidad de los nombres de las calles porteñas de manera de evitar que, por ejemplo, una calle San Martín estuviera en Belgrano, otra en el centro y una en Flores. Es decir, las agruparon de manera de que no se repitieran. También hay calles mágicas en la ciudad, y la varita mágica la maneja la avenida Rivadavia. Vieron que se dice que es una de las calles más
larga. Cuando se camina por la vereda de la calle Piedras y se cruza Avenida Rivadavia, Piedras se convierte en esmeralda y a su vez la vereda par se convierte en impar. Hay una calle que al llegar a Rivadavia enviuda y se casa con otra, y de un lado es Sánchez de Bustamante y del otro es Sánchez de Loria. Con cierta intención los nombres se fueron agrupando temáticamente por zonas. En el centro de la ciudad, la calle Florida recuerda la primera batalla de la Guerra de la Independencia, librada en territorio oriental. Después estaba Maipú y Chacabuco, que rememoran dos grandes batallas del Libertador San Martín en Chile. Tacuarí hace referencia a la batalla librada en territorio paraguayo. Por ejemplo, si recordamos los regimientos, encontramos el Bajo Belgrano, Arribeños, Montañeses, Migueletes, Húsares, Dragones y Miñones. Para saber quiénes firmaron el Acta de la Independencia, hay que caminar por la zona de Palermo y de Recoleta. Allí está Pueyrredón, director supremo, que la firmó y la hizo jurar, Laprida, Sánchez de Bustamante, Araos, Malavia, Acevedo, Oro, Darragueira y muchos más. Las personalidades que habitan en el lugar, por ejemplo en Villaluro, en Villaluro encontramos personalidades respecto al arte, como Virón, Mozart, Lope de Vega, Cervantes, y hay una curiosa esquina que tiene dos Cervantes. Por un lado está Don Miguel de Cervantes y por el otro lado Alejandro Margariño Cervantes. Se encuentran en una esquina. Están cerca de Villa Luro, porque está por la iglesia Santa Rita, por más o menos por ese lado. Sí. Después son pocas las plazas las que en honor a una personalidad coincide el nombre de la plaza y el del monumento que está emplazado ahí. Hay excepciones, que son la Plaza Pueyrredón, la Plaza San Martín y la Plaza Belgrano. Los demás tienen nombres diferentes. Por ejemplo, en la Plaza Arenales está el monumento Antonio Devoto. En la Plaza Miserere o Plaza 11 se levanta el mausoleo más grande del país, donde está sepultado Bernardino Rivadavia. Otra curiosidad de la ciudad de Buenos Aires, en las plazoletas de la avenida 9 de Julio, desde el sur hasta el norte, cada cuadra lleva el nombre de las provincias argentinas ordenadas alfabéticamente. En San Juan está Buenos Aires, que es la primera, y va a terminar en Tucumán, que se ubica pasando la avenida Santa Fe. O sea que van todas alfabéticamente desde San Juan hasta Santa Fe. Bueno, que hay muchas que se fueron modificando porque con el tiempo fueron cambiando. Y hay algunas, dice acá, algunas calles de la ciudad ubican al personaje famoso que vivió en esa arteria, por ejemplo Moreno, Belgrano, Sarmiento. Y en el barrio de Valvanera, a cada lado de la avenida Rivadavia, están los miembros de la primera Junta de Gobierno: Ascuénaga, Larrea, Paso. También hay un barrio socialista en la ciudad, que es en la Paternal, donde están Nicolás Repeto, Juan B. Justo y Adolfo Dickmann. Y barrios radicales en Devoto, como Francisco Beiró y Elpidio González. En Liniers está el barrio de las 1000 Casitas, que llevan nombres literarias de pájaros autóctonos y de batallas de la guerra contra el Paraguay. O sea que, como ven, las historias son muchas y siguen. No hay ninguna calle que se llame Buenos Aires, es lo que llama la atención. Por eso dice que es rarísimo que Buenos Aires no haya ninguna calle en la ciudad autóctona de Buenos Aires. Estas historias atesoran ritos, leyendas y secretos. Y bueno, vamos a seguir donde se trató el tema de los constituyentes que hablaban de la Constitución. Hay una sola calle porque la gente estaba desconforme, que es la de los Constituyentes, Avenida de los Constituyentes. Bueno, y con esto nos despedimos, mandamos un saludo a nuestros oyentes y si Dios quiere nos veremos el próximo jueves. Y llegamos al cierre, y ellas, Esther Flores, Alicia Martínez, Mirta Giovanetti y Clelia Herbatín, les agradecen por haber compartido Entre Todos, invitándolos para el próximo jueves aquí en AM 1580 Tradición.